¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en la hora del comercio por las pantallas de Vive, un programa, ¿verdad?, donde te damos a conocer distintas historias y por supuesto te mantenemos informado de todo el quehacer noticioso en una edición que es presentada y patrocinada por Sideco, por la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEI y la Cámara Nacional de Comercio. Hoy, como ya es tradicional de todos los jueves, Ricardo Meves nos viene a presentar un tema que lamentablemente le hace mucho daño a la economía del país. Estamos hablando, ¿verdad?, del contrabando y la falsificación, por ejemplo, de los cigarros. Así que, Ricardo, vamos contigo. Buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de La Hora del Comercio. Hoy vamos a abordar el tema del contrabando. El contrabando es un mal que está afectando muchísimo a nuestro país y la verdad es que a muchos países del mundo. ¿Por qué lo afecta? Porque cuando hay contrabando ingresan productos sin control, sin fiscalización. Productos, por ejemplo, y que voy a dar además un dato, afectan directamente a la persona. Productos cosméticos, productos de salud, productos como remedios, que cuando uno se los pone en la piel, claramente le afectan y pueden causar no solamente alergias o algún otro problema que se sienta poco. Puede producir graves quemaduras que realmente causan un daño profundo a las personas y particularmente a los niños. Esto se da muchísimo en Navidad, el Día del Niño y en fechas relevantes para nosotros. Este contrabando también afecta a la economía nacional porque son productos que no pagan impuestos, como lo hacen los productos formales que importan los comercios establecidos. Esos comercios establecidos que además pagan patentes municipales, le pagan a sus trabajadores, no solamente los sueldos, sino que también las imposiciones, que pagan sus impuestos permanentemente, que sí contribuyen a la economía nacional. La informalidad hoy día, cercana al 26%, causa un daño altísimo a esa economía nacional, pero además a las personas que lo ejercen, porque esas personas no tienen ningún resguardo desde el punto de vista de la seguridad personal o la seguridad del trabajador. Y eso es relevante, porque si esa persona va a instalarse a la calle a vender y sufre lamentablemente un accidente en el trayecto, no tiene ninguna mutual que la pueda acoger y por lo tanto queda absolutamente desamparada. Es por eso que desde el comercio formal tanto hemos hablado del comercio informal y de la labor que tienen que ejercer las autoridades para erradicarlo de una vez por todas. Este comercio informal se alimenta muchas veces del contrabando. Ese contrabando también causa un grave daño a las empresas establecidas que además importan las marcas más conocidas de productos muchas veces que usted compra en la calle que son falsificados. Entonces el daño es tremendo. La verdad es que hoy quiero hacerles una invitación. No se arriesgue. No compre esos productos en la calle porque le van a hacer daño físico. Pero además se está alimentando financieramente, o para decirlo en buen chileno, le está entregando su plata a bandas criminales organizadas que además son de carácter mundial, porque no solamente operan aquí en Chile, en vez de entregárselo a aquellas personas que efectivamente cumplen con los requisitos, con la ley y además dan trabajo aquí en Chile. Esa es la invitación que hacemos
desde aquí, desde la hora del comercio. Una editorial que sin duda trae muchas pérdidas millonarias para nuestro país. Y antes de continuar, te quiero hacer una nueva pregunta. ¿Por qué esperar para tener el auto que estás soñando? En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer y, lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras dos sucursales, Miguel Claro 1099 o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides, recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Conoce todos nuestros modelos en dumayusados.cl. Dumay Usados, tu mejor alternativa. Y hoy Adolfo Numi va a estar en nuestro estudio con Carlos Siri, fundador de la Fuente Alemana, ex Fuente, hoy actualmente conversando de los principales desafíos y el crecimiento que tuvo a lo largo de 2019 hasta el día de hoy. Y hoy en las historias que inspiran, Juanito Mena, sí, Juanito Mena, el rey de las bicicletas, ubicada en el tradicional barrio San Diego. Y sin duda, lo mejor de las noticias aquí en la hora del comercio. Gremios productivos chilenos expresaron su preocupación por el nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel global que partió en un 10% y fue elevado hasta un 15% tras la anulación de aranceles previos por parte de la Corte Suprema, advirtiendo que la medida podría encarecer las importaciones y afectar las exportaciones nacionales hacia ese mercado, especialmente en sectores como frutas y minería, aunque expertos señalan que si el gravamen se aplica de manera uniforme, la competitividad podría no verse alterado, pero sí disminuir la demanda estadounidense de productos chilenos. Según una nueva encuesta Academ, un 70% de los consultados considera que el recorte del gasto fiscal por $6.000 millones propuesto por el presidente electo José Antonio Kast será la medida económica más difícil de cumplir de su agenda, pese a que un 40% la identifica como la más relevante dentro de las acciones económicas del nuevo gobierno, superando en percepción a otras iniciativas como destrabar inversiones por $12.000 millones o reducir el impuesto corporativo del 27 al 23%. Además, el sondeo ubica otras propuestas como la creación de un comité económico permanente entre las consideradas más fáciles de implementar. El Servicio de Puestos Internos informó que durante el periodo de enero-diciembre de 2025 efectuó 2.747 fiscalizaciones a los denominados mall chinos en Chile, resultando en 332 infracciones por no emitir documento tributario, 229 clausuras temporales y multas que sobrepasaron los $63 millones como parte de un plan de control que incluyó auditorías, revisiones y mecanismos de punto fijo para asegurar el cumplimiento tributario de estos comercios masivos y de bajos precios que también generaron transacciones por más de $1.000 millones con cerca de $180 millones asociados en IVA, según detalló el organismo. Tras un enfrentamiento armado con carabineros, personal policial logró detener a una banda delictual que momentos antes había perpetrado el robo de una camioneta dedicada a la distribución de cigarrillos, procedimiento que culminó con la captura de los involucrados, la recuperación del vehículo sustraído y la incautación de armas, en un operativo que se originó tras una alerta por el asalto y que derivó en una persecución controlada por efectivos uniformados. Un total de 173 delincuentes fueron sacados de circulación en la última semana en la región de Tarapacá tras un masivo despliegue policial de carabineros, operativo que incluyó controles vehiculares, fiscalizaciones y patrullajes focalizados, permitiendo así cursar decenas de infracciones, incautar drogas y armas y reforzar la presencia preventiva en distintos puntos de la región.
Uno de los golpes más significativos al comercio ilegal fue el decomiso de 37.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando y el inusual rescate de fauna exótica que estaba siendo ingresada irregularmente al país. El Servicio de Impuestos Internos reforzó la opción de pago diferido en la Declaración de Renta 2026 como una alternativa para que contribuyentes que enfrentan dificultades financieras eviten multas y sanciones, permitiendo postergar el pago de impuestos hasta en 6 cuotas mensuales sin intereses ni reajustes si se opta por esta modalidad antes de la fecha límite del 30 de abril, según explican expertos tributarios que destacan que la medida busca aliviar la carga en un contexto económico complejo para personas y pequeñas empresas. Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautaron un cargamento de perfumes y artículos tecnológicos falsificados avaluados en más de 500 millones de pesos durante un procedimiento de fiscalización a mercancías importadas, detectando productos que infringían normas de propiedad intelectual y marcas registradas, los que fueron retenidos para evitar su comercialización en el mercado informal, en un operativo que refuerza los controles contra el contrabando y la venta de artículos falsificados en nuestro país. En Tumay Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Dumay Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena, 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Estamos de vuelta en la hora del comercio. Agradecerte nuevamente por la compañía que todos los jueves nos das a las 23 horas. Y recuerda, si te perdiste este programa, no importa, porque lo puedes volver a ver en nuestro canal de YouTube y todos los sábados a las 16 horas por Vive. Y además, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y antes te quiero dejar el siguiente consejo. En Santa María Oriente siempre hay algo para ti. Un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. Santa María Oriente, el lugar donde siempre pasa algo. Y como se lo adelantábamos en titulares, esta historia realmente seguramente me pega y a usted también, porque en alguna ocasión, en Navidad, Año Nuevo, seguramente septiembre, tú fuiste o andabas buscando detrás de unas bicicletas. Hoy nuestro equipo fue donde el rey de ellas, el rey de las bicicletas, el verdadero Juanito Mena, ubicada en la tradicional calle San Diego, donde ya está repuntando, ¿verdad? Donde estaba un poquito decaída, pero afortunadamente los comerciantes de este tradicional barrio están bastante contentos. Así que vamos con Juanito Mena. Él se casa en el año 73 y de vuelta de luna de miel llega a volver a trabajar con mi abuelito y mi abuelito le dice, con un hermano de él, le dice, tú ya no trabajas más acá. Bueno, Juanito Mena parte en el año 73. Mi padre en ese tiempo trabajaba con mi abuelito. Mi abuelito siempre tuvo negocio de rodados, pero en algún momento mi papá, como estudiaba en el Liceo Barro Borgoño, veía
porque un tío de él, un hermano de mi abuelito, tenía y se dedicaba a las bicicletas en lo que es Arturo Prat con Ñuble. Y siempre le llamó la atención las bicicletas. Mi papá inserta en el negocio de mi abuelito de los rodados la bicicleta. Justo mi madre lo acompañó y cuando a él le dicen que ya no trabaja más ahí, bueno, mi mamá lo toma el brazo y le dice, bueno, vámonos, y se van. Y le quedaban, por decirte, plata de hoy, 10 lucas en los bolsillos. Fue hecho benzina y se fue a trabajar al matadero de fletero. Mi papá para su matrimonio, para su evento, invitó como a todos los grandes importadores de ese minuto del rubro de la bicicleta. Grandes amigos de él, porque él era el que, como te decía, compraba y negociaba con ellos. Y mi abuelito le dice a mi papá, oye Juan, usted no es para esto, usted es comerciante, negociante, usted se dedica a la bicicleta. Mire, yo tengo una propiedad en Arturo Prat desocupada, pucha, ocúpela mientras eso está desocupado, haga ahí su local. Mi papá orgulloso le dice, no, consuegro, hagamos una cosa, arriéndemela yo, pucha, trabajo para irle pagando el arriendo. Mi papá empezó con ese negocio y al cabo de 6 meses de haberse instalado, va y le compra a mi abuelito ese negocio que lo arrendaba, porque agarró una época donde faltaban productos, la escasez de productos del año 73. Tuvo la suerte, como te decía, de estos dueños de importadora que lo conocieron cuando supieron que mi papá se había independizado y que no tenía capital porque no tenía ni uno. Vaya, pida lo que necesite, no necesita llevar cheque, no necesita llevar plata, nada, y ahí nos va pagando, como va a apoyarlo en su inicio. Y dentro de uno de esos que lo apoyó mucho fue la gente que antes en Chile se fabricaban las cámaras y los neumáticos, que era Sello Azul, se llamaba la empresa, que quedaba en Pedro Valdivia, y ellos le dijeron a mi papá, Juanito, ahí están las llaves de la bodega, ahí están los productos de segunda selección, usted vaya, seleccione y lo que necesite lléveselo, y de ahí me lo paga. Mi papá dice que fue una época que, por ejemplo, él compraba en 10, seleccionaba, estaba todo el día seleccionando cosas, que las compraba a 10 pesos y después llegaba a su negocio en General Gana y los vendía a 100. Y eso le permitió, como te decía, a los 6 meses poder comprarle a mi abuelito esta primera tienda, este primer local que como empezó en Arturo Prat. A medida del tiempo fue diversificando, no solamente se dedicó a la bicicleta siempre, sino que también le gustaba mucho la compraventa de autos, la inversión en propiedad, entonces así como que fue, digamos, creciendo exponencialmente con los años. El papá partió de los 10 años, de muy chiquitito, porque siempre le gustó el comercio y era de los que vendía zapatos en el Persa Bio Bio. Compraban zapatos mi abuelito y él se dedicaba a venderlos junto a un hermano que era el que le sigue y trabajaban en eso. Y yo creo que si hay algo que lo caracteriza al papá es como su forma de ser, sensibilidad, amabilidad y características que tiene que tener un vendedor para que le vaya bien en la vida. Humildad.
Sí, bueno, vino una crisis importante, pero la más fuerte fue la de los 80, porque justo el papá se ha dedicado a traer bicicletas de Brasil, la marca Caloi. Entonces, cuando en esos años el dólar de costar X pasó un día o 2 días y ya ese X era multiplicado por 2, ya ahí tuvo una crisis importante, que sí, también tuvo el apoyo del dueño de Caloi en esos años, que era un Bruno Caloi, tipo millonario brasilero que conocí a mi papá incluso antes de la crisis. Gracias a Dios se logró reponer de eso, lograron un cariño muy importante que después con la crisis también le ayudó esa amistad con él a salir adelante. Bueno, el papá se retiró ya del negocio y se dio el espacio a Patricio, que es mi hermano, que es el que pasa aquí más tiempo, y yo que compatibilizo con otras labores. 9 años, 10 años ya aproximadamente estamos nosotros a cargo. Nosotros lo que hemos hecho hoy es diversificar este negocio, ya apostando más a ser distribuidores a nivel nacional de bicicletas, que obviamente es un plus cuando tiene 52 años de trayectoria de existencia. Existe ya una confianza por parte de la gente hacia el nombre Juanito Mena. Y cuando nuestros productos, hoy día tenemos 2 marcas propias, que son Kraken y Green Planet, que las vendemos a nivel país, te decía, saben que detrás de esto hay un servicio técnico, hay una responsabilidad y hay una calidad de un producto que la gente lo vea bien y confía. Si bien es cierto, la bicicleta tiene varias características que la hacen de repente que la gente tenga que verla físicamente. Pero por ejemplo aquí nos pasa mucho de abuelitos que quieren comprarle una bicicleta al nieto, regalarle la bicicleta y puede tener el nieto, no sé, por 14 años y ellos quieren una de este tamaño que es una 16, entonces uno le dice no, pero... Pero la bicicleta de hoy día, yo creo que un 70-80% hay gente que tiene la confianza de repente para comprarla de manera online, pero un 20, un 30 sigue prefiriendo venir a verlas, porque el tema también de colores, el tema de colores no se aprecia bien en las páginas y también es estar seguro de lo que están comprando para ver calidad. No, yo tengo recuerdos de haber nacido aquí entre medio de la bicicleta. O sea, mi mamá estaba embarazada de mí y ella era la que le colocaba los stickers de Juanito Mena en la bicicleta. Imagínate, ella embarazada. En lo personal uno lleva el nombre. Entonces es algo que se cuida mucho, que se protege. Hay una trayectoria, un reconocimiento. Y de repente me dicen, ¿a nombre de quién? Juan Mena. Ah, Juan Mena de la bicicleta. Y me dicen, sí, Juan Mena de la bicicleta, sí. ¿En serio? Ah, y te empiezan a hablar que su primera bicicleta fue Juan Mena, o que algo siempre ligado a la bicicleta. También es importante ese nombre, saberlo llevar y cuidar y mantener y con una responsabilidad enorme detrás, porque sabe que sobre los hombros de uno hay un peso importante que es toda una trayectoria del papá de años que uno tiene que cuidar y proteger siempre. Lo que sí uno puede decir, parámetros que un emprendedor debe seguir. Y esos parámetros son ser constante, ser responsable, ser auténtico y ser una persona que cuando puede y hay una mano a quien ayudar, solidaridad, lo haga.
hoy día está en la casa y hace como 9 años que se fue acá el negocio, que nos entregó a nosotros la responsabilidad de continuar, pero que gracias a Dios todo su esfuerzo, su trabajo hoy día le permite tener una vida tranquilo, bien, con mi madre, que están juntos. Junto a mi padre desde el día 1, forjaron esto juntos. Y claro, hoy día la mamá está al cuidado del papá, una carga importante para la mamá, el cuidado hoy día. Creo que sin lugar a dudas lo hace con felicidad después de tantos años junto a mi papá, ya cumplen 53 años de matrimonio ahora en abril. Y yo por mi lado tengo a mi hijo que tiene 14, que le encanta. O sea, él sacó la genética de mi padre, tiene el carisma, atiende cuando viene en Navidad 2, 3 personas al mismo tiempo. Él es mi padre reencarnado, ¿verdad? Sí. Increíble. Muy entretenida historia que nos trajo, por supuesto, nuestro equipo, conversando con el rey de las bicicletas, Juanito Mena, en pleno centro de nuestra capital. Una gran historia. Pero antes de continuar, te quiero decir que tu próximo viaje comienza en Dumay Usados. En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer. Y lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Miguel Claro 1099 o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides, recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Recuerda, descúbrelos hoy en www.dumayusados.cl. Dumay Usados, tu mejor alternativa. En Dumay Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Dumay Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena, 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Estamos de vuelta en la hora del comercio, aquí en las pantallas de Vive. Recuerda siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y hoy Adolfo Numi se encuentra con Carlos Siri. ¿Quién es Carlos Siri? Uno de los fundadores de la antigua Fuente Alemana, hoy ex Fuente, ¿verdad? Donde vamos a revivir lo que lamentablemente tuvo que pasar durante 2019, pero que hoy afortunadamente ya logró repuntar. Así que, Adolfo, vamos con tu entrevista. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra entrevista en este ciclo de la hora del comercio, que pretende recibir y entregarle a ustedes la opinión de líderes comerciales, a autoridades vinculadas al comercio, a los servicios y al turismo en Chile. Hoy nos complace tener como invitado y poder entrevistar a don Carlos Siri, que ha sido una figura muy prominente dentro del comercio porque su persona representa la lucha del comercio por mantenerse activo, no solamente a consecuencia de la crisis social que vivimos, sino también de la pandemia. Así que bueno, sin perder más tiempo, bienvenido, Carlos, a esta entrevista. Tantos años, ¿verdad? Sí, pues, tantos años. Tantos años y es lo mismo, pues, luchando. Así es, pues. Carlos, yo creo que antes de empezar a entrar a temas más bien profundos, a toda la gente le interesa saber un poco de lo que puede motivar a un ser humano, a una persona, a un comerciante, en su vida normal, y tener que enfrentar
y ser testimonio para todo el país de una resistencia de la violencia que se te genera a ti en la Plaza Italia. Es decir, lo que ocurre en la Plaza Italia y tú son dos elementos que van en conjunto. Y la pregunta que nace inmediatamente cuando uno te ve defendiendo personalmente con tu seguridad, tu local, es ¿qué te puede llevar a ti? ¿Qué historia personal, qué trayectoria personal te puede llevar a ti a ese momento a tomar esa decisión y resistir de la manera como lo hiciste? Mira, yo creo que a una persona lo que la mueve, digamos, es la historia familiar que tiene, los valores en que está sustentado para al final enfrentar el día a día. Y mi familia siempre ha sido una familia súper trabajadora. Somos inmigrantes también nosotros, italianos. Y mi abuelo empezó de cero acá, le costó mucho. Y después mi papá y mi tío armaron este negocio en el fondo y le dieron la fama que tiene. Gracias a ellos es la fama que tiene hoy día. Entonces hay toda una historia familiar que implica una responsabilidad, pero además fíjate que el negocio tiene, además hay como una responsabilidad arriba de los hombros de uno respecto de este negocio, porque este negocio es un negocio que, como fue forjado por mi papá y mi tío, como te digo, chuta, uno tiene la responsabilidad de seguirlo llevando adelante porque es un buen negocio. Tiene una historia además a nivel nacional, se podría decir. Entonces, también es como si mi tío y mi papá nos hubiesen pasado el testimonio y ahora sigan ustedes con esto, en esta posta. Entonces, uno también siente eso y en el fondo es todo lo que tenemos. Y en esas circunstancias que se dan de violencia, que espero nunca más se den, uno a veces como persona está a veces enfrentado a esto y en 3 segundos tenés que decidir qué hay que hacer. Y justamente tu historia familiar, los valores que te sostienen y te guían en la vida es lo que te hace tomar las decisiones. Y a mí en esos 3 segundos elegí, si pierdo esto, prefiero no estar. A mí, personalmente, y a muchas personas con las que yo he conversado, empresarios, una de las cosas que nos llamó la atención fue la fidelidad de tus trabajadores. Correcto. Porque tú no estuviste solo ahí. La gente que está ahí en el mesón atendiendo, y además los que vamos a tu local sabemos que es la misma gente hace 40 años. De hecho, uno se siente raro porque la gente sigue igual y uno envejece. ¿Tú tuviste un apoyo en los trabajadores? Totalmente. Si bien nosotros no fuimos irresponsables de tenerlos ahí, porque cuando estábamos nosotros ya en estos enfrentamientos, estaba mi primo y mi hermano y yo. Los hacíamos que se fueran y siempre hay 2 jefes antiguos y ellos también decidían quedarse, pero porque ellos querían quedarse. Nosotros les decíamos que se fueran, porque nosotros no los podemos exponer también a esto. Pero los trabajadores venían en los momentos más álgidos, llegaban a trabajar, ya cuando la cuestión no daba para más, ok, bueno, ya, pero no fueron personas que se fueran, nos abandonaran, muy por el contrario. Y yo creo que eso habla muy bien de la cultura que implantaron mi papá y mi tío en esta empresa, porque también, obviamente, son gente humilde, la mayoría, y fíjate que con este trabajo, que también yo diría que es un trabajo bastante humilde, personas que a lo mejor ni siquiera terminaron el colegio, pudieron tener casa propia en los años que trabajaron acá, pudieron educar a sus hijos en la universidad y así producir movimiento social desde este trabajo. Y yo creo que eso se da porque se juntan 2 cosas: trabajadores que quieren trabajar y jefes que, en el caso nuestro, que también nosotros los acogemos en este trabajo, y creo que nuestra relación patronal, o sea, entre trabajador y empresa, se da de muy buena manera, porque la más antigua que queda hoy día lleva 48 años con nosotros. Además, ustedes se los puede ver en el local.
además. Claro, que no es una empresa que el dueño está en cualquier parte. Claro, y trabajadores el número no sé cuánto. Claro, es decir, uno podía ir y verte ahí detrás del mesón. Exactamente, estamos codo a codo con ellos. Exactamente, eso también cambia la relación. Por supuesto, porque al final somos un equipo todos. En equipo. Pero yo quiero hablar de los clientes y de la fidelidad de tus clientes que te acompañamos. Porque te cuento que nosotros, compañeros de universidad, abogados, nos organizábamos para ir al menos en la época de la pandemia, pues para que no cayera la fuente alemana, para que no cayera la antigua fuente. Nos organizábamos, íbamos ahí con todas las molestias de movilizarse, ustedes estaban con el delivery tratando de sostenerse, por tanto, tú tuviste una clientela que te apoyó mucho. ¿Qué puedes decir de ellos, de tus clientes? Bueno, ¿cómo se portaron? Primero que nada, maravilloso, pues, o sea, infinitamente agradecido, porque sin los clientes nosotros somos nada. Y la verdad es que hubo muchos clientes que nos fueron a apoyar, que siguieron yendo, aunque fuera para comprar ahí en la entrada y llevárselo en un paquetito, cuando estábamos justamente en el tema pandemia. Y, pucha, ¿qué te puedo decir? Infinitamente agradecido. Además que hay clientes tan antiguos. Mira, cuando nosotros ya pasó toda esta borrasca del cuento ya de la violencia, ya podíamos abrir un poco más tranquilo. Mira, habían clientes antiguos que llegaban y me saludaban y no me podían hablar porque se ponían a llorar. Se ponían a llorar y eso para uno es como una cuestión chuta, o sea, ahí más conciencia tomáis de la importancia que tiene para ellos este local, po. Y con mayor responsabilidad aún uno lo quiere sacar adelante también, porque no es solamente una cosa individual, es un tema que es transversal. Es transversal. Si bien este tema es transversal, quiero retroceder al 18 de octubre del año 2019, el que cambia un antes y un después para todos los chilenos. Y ahí lo que se sufrió fue un quiebre también del Estado y de las funciones que naturalmente uno asume que el Estado debe cumplir, que es la seguridad. Y nadie puede desconocer que las imágenes que veíamos era una ausencia del Estado. Veíamos a Carabineros intentando parar a esta primera línea que generaba solo destrucción, con dificultad además. Y uno se pregunta si el Estado estuvo a la altura de las circunstancias y qué nivel de inseguridad tú percibiste, qué riesgos tú viviste ahí, cuál fue tu opinión de lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo jugó el Estado contigo en ese momento? Bueno, el Estado yo encuentro que no cumplió con su responsabilidad nomás y nos dejaron botados. Porque esta cuestión era con horario, era de 4 a 10 y media, 11 de la noche. Ese era el horario. Al principio era todos los días, antes de la pandemia, que eso fue desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 20 de marzo del 2020, cuando se decretaron las cuarentenas. Entonces ahí paró esta cuestión, ¿verdad? Que en general yo diría que las cuarentenas nos salvaron. Nos salvaron. Económicamente nos iba a quedar el desparramo y todos lo sabíamos, pero nos salvaron. O sea, se acabó esa preocupación de que, oye, mañana mirar a saquear, miran a quemar el local, qué irá a pasar. Esa preocupación por lo menos paró ahí. Entonces, en ese periodo de tiempo hubo mucha violencia. Carabineros solamente contenía prácticamente, pero Carabineros no, ya después, cuando ya era tarde, después de cerca de las 8 de la noche, 9 de la noche, empezaba ya como a retirar a esta gente, y también no quedaban tantos, ¿no? Entonces fue como, en el fondo nos dejaron botados a la mano de Dios nomás ahí que pasara. Y yo diría que esto no es culpa de Carabineros, esto es culpa derechamente de la política de Estado, del gobierno y del Ministerio del Interior específicamente. Sí, ahí es un buen punto ese. Y te quiero llevar a un tema que ahora actualmente, la crisis social, la pandemia y la crisis migratoria siguieron generando efectos. Nosotros ahora tenemos un problema con el comercio informal, por el control territorial por parte de grupos organizados, criminales. En la Plaza Italia, esas bandas que hacen jauría y roban, otros que ponen los toldos. Es decir, el comercio ha sufrido mucho sobre todo lo que ocurrió ahí. Y la demanda que tú interpusiste en contra del Estado, responsabilidad extracontractual por falta de servicio, ha sido el primero
que la ha presentado y ha tenido un resultado favorable. Correcto. Pero no es una idea que estaba ajena a lo que muchos comerciantes que han sufrido, igual que tú, porque tú en este caso eres la cara visible de cientos y de miles de personas que sufrieron esto, porque no fuiste solo tú, fue toda la economía en general. O sea, y todas las ciudades importantes de Chile tuvieron su zona cero también. Exactamente. Y Claro. aquí está la demanda que tú presentaste, y que teóricamente muchos abogados discutieron sobre la viabilidad, si era posible o no, y tú tienes un fallo histórico ahí. Un fallo histórico porque además la falta de servicio se refiere a la seguridad y ha abierto una caja de Pandora con esto, porque hay muchas personas que pueden demandar esta responsabilidad aún y probablemente todavía la están demandando. Y en ese sentido lo que hiciste tú fue visionario. ¿Te costó mucho demandar? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Y cómo lograste probar? Porque a ti te indemnizaron los perjuicios que te causaron, que también quede clara a la gente que estas demandas no son para enriquecerse, simplemente es para reparar el daño causado. Correcto. Aquí no te van a dar un peso más. Y la dificultad de estas demandas precisamente está en cómo probamos el perjuicio que se le causa a una persona. ¿Cuál fue tu experiencia y brevemente lo recomiendas o no a las personas que intenten esa alternativa? Mira, primero que nada lo que sucedió aquí en Plaza Italia, que después nos denominaron zona cero a los 5 barrios involucrados acá, es algo que no puede quedar sin que nadie haga algo. Muchos comerciantes, porque estas demandas además cuestan lucas, sí, ¿para qué andan? Porque son de años, ¿no? Esta cuestión se puede resolver, puede tener un total de 10 años. Tú vas en 5 recién. Yo voy en 5, correcto. Entonces, primero es eso. Segundo, sabes que mucha gente tiene temor a demandar al Estado por represalias de alguna forma. Además, entonces mira la visión que hay respecto del Estado. Que si bien el Estado no actúa aquí como debía ser, pero sí igual le tienen miedo a ver cómo puede reaccionar el Estado. Entonces, se conjugan todas esas cosas y nosotros decidimos, en el fondo, y bueno, gracias al grupo de abogados que es Ovalle Abogados, decidimos parar esta cuestión también. Y que había que hacer algo. O sea, independientemente, obviamente que nos interesan las lucas, porque te voy a decir que no y sí. Pero además hay una cuestión que va más allá, que alguien tiene que hacer algo. Porque si no, aquí, como todo lo que pasa en nuestro estado, en la vida, nadie es responsable. Pues, Exactamente. Y las cosas... Y había que apretar donde dolía. Claro, exactamente. Mira, te pongo ese ejemplo porque yo soy representante de un barrio muy emblemático en punto comercial, que es el barrio Mex, y una de las alternativas que se ha propuesto frente a la renuncia del Estado, al abandono del Estado, es precisamente la demanda de responsabilidad que tú intentaste. Y justamente una de las razones por las que no se han presentado es por no querer tener disputa con el Estado porque se le teme. Entonces, por un lado tú tienes al crimen organizado, tú tienes a las mafias atemorizando a estas bandas criminales, como que es la primera línea porque son lo que son, y por el otro lado tienes al Estado que también te puede someter a algún tipo de problema. Entonces el ciudadano está como en un sándwich, tratando de hacer lo correcto pero sabiendo que por el lado te aprietan. Y esa es una dificultad tremenda la que estamos teniendo. Sí, claro. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a estar claros, porque mira, aquí este tema con el Estado para nosotros fue bien kafkiano, porque así como una anécdota. Yo no me acuerdo qué día fue, pero un día nos costó cualquier cantidad poder llegar al negocio para poder trabajar. Fue un día, parece que fue un fin de semana, un día sábado, algo así fue. Pero pudimos llegar y los empleados pudieron llegar. Oye, cuando llegamos, había un papelito enrollado, puesto así en la reja del negocio. Las contribuciones. Eso sí que llegó bien, perfecto. Pudo entrar. Pudo llegar. Entonces, el Estado es implacable con todas esas cosas, pues, pero cuando te tiene que responder es cuando, en el fondo, perdonando la expresión, pero guatea, pues. Guatea totalmente. Y ahora, estos últimos años lo hemos visto guatear a todo nivel, en todas las partes que uno pueda buscar va a encontrar eso. Entonces, eso yo creo que al ciudadano le da rabia, pues. Porque para cobrarte impuestos no hay ni un problema. O sea, todo es expedito. Pero Carlos, entonces hablemos de soluciones.
Claro. Desde tu experiencia, de lo que tú has visto, y esta, se puede decir, este absurdo, como has denominado tú, de cómo opera el Estado, y que en fondo cada vez tiene menos funciones, pero las que tiene que cumplir ya no las está cumpliendo y cada vez aumentan los impuestos, entonces ya uno no entiende. Exacto. Tiene menos funciones que cumplir, se va retrayendo de la salud, de la educación, está recaudando más que nunca en la historia, y los pocos funciones como la seguridad, que es la principal en este momento, no la está cumpliendo y no tenemos carabineros. ¿Qué soluciones, qué medidas concretas desde tu experiencia y todo lo que te ha tocado transitar por este desierto recomendarías a las autoridades que implementaran para defender los barrios comerciales, a los comerciantes, frente a la problemática actual y la que te tocó vivir a ti? Mira, primero que nada, el Estado como un ente así, como un sistema, yo creo que el sistema no tiene tantos problemas. El problema son las personas que ocupan los puestos. Porque las personas, guiados por por la política que quieran, por la política que quiera al final implementar de dónde ir el Estado, es para dónde va a avanzar nomás. Si el Estado es como un auto. Si el chofer es malo, la cuestión va a andar mal, po. Entonces son las personas que ocupan los puestos. Y esas personas, desgraciadamente, mira, todos somos humanos y nadie es perfecto. Pero quien tenga que ocupar, yo creo, esos puestos, tiene que ser de lo mejor. Y sabes qué, no solamente tener quizá el conocimiento, yo creo que lo más importante es los valores en que se sustentan. ¿Tú piensas que hubo una crisis de valores en Chile que permitió sí, que o sea, la autoridad... todo, desde lo que pasó en la calle hasta los que nos estaban dirigiendo, porque los que nos estaban dirigiendo salieron arrancando. Sí, mira, yo siempre he dicho dos cosas, y no quiero ser injusto con el expresidente Piñera. Si este país hubiese estado en calma, porque yo siempre voté por él, si este país hubiese estado en calma, él nos lleva al desarrollo. Yo estoy seguro de eso. Pero él no era el hombre para enfrentar esto. Porque yo siempre pongo este símbolo, porque aquí nos llevaron a una situación extrema a nivel país. Fue como una invasión interna, por decirlo de alguna forma. Y yo digo, si Sebastián Piñera hubiese sido el capitán de la Esmeralda y los tripulantes, todo lo que era Chile Vamos, que estaba en el gobierno, no hay abordaje, se arría la bandera, entregamos el buque y vamos negociando para ver cómo zafamos. Desgraciadamente. Porque ¿sabéis qué? Yo no le pido que todo el mundo no puede tener madera de héroe, porque uno es lo que es nomás. Pero uno sí tiene la responsabilidad, o tiene que buscar a alguien que lo haga por uno, por último. Pero uno tiene que ejercer las cosas, tiene que hacerlas avanzar, sobre todo cosas tan importantes. Tú eso lo hiciste, en la medida de tus posibilidades. Claro, pero... Mucha gente no lo hizo. Sí. Cerró el local y se fue. Sí. Ahora, eso da un testimonio, esto es una historia que se ha transformado en una película. Es una película que contiene la visión de las víctimas de la violencia, que puede no gustarle a todo el mundo porque se relativizó la violencia, incluso se la exalzó y se la promovió. ¿Qué significa para ti este relato de la película? ¿Hay ficción, realidad? ¿Quedaste satisfecho con eso? ¿Cuál es el mensaje que da esa película y por qué tú recomiendas ir a verla? ¿O verla por alguna plataforma? Mira, bueno, primero, esta película no está basada en hechos reales, está inspirado en hechos reales, que es distinto. Por lo tanto, no tiene que ser la película igual a lo que sucedía, ¿ya? Hay ficción entre medio. Hay bastante ficción, sobre todo en lo que es la vida personal del protagonista. ¿Qué eres tú? Claro, pero ahí hay ficción. Porque cuando hicieron la película y la fuimos a ver con mi señora, en la película como que da a entender como que la esposa como que le va a poner el gorro. Entonces mi señora me mira y me dice, oye, a mí me cagaron ahí. O hay algo que no sepa. Entonces hay ficción, mi familia es más numerosa, no tengo solamente una hija, etc. ¿Ya? Pero sí, a mí lo que me pasó con el personaje,
que cuando empiezo así, ¿sabes qué? Fue como tomarme ese cáliz amargo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ves como este personaje empieza a caerle los problemas encima y empieza a sentir ese peso que lo va achatando, Y cada vez más problemas, y más pesado, y más así como que te va hundiendo, Y al final cuando está ahí en el punto de un clímax que ya está ahí, o me hundo o salgo de esta cuestión, yo sentí exactamente lo mismo. Es que yo creo que es un relato que describe a muchas personas. Claro, porque este personaje reúne todos los dolores de los comerciantes, todos vivían ahí en él hay distintas historias en el fondo. Historias. Por eso que es bueno que un comerciante vaya a verla porque se va a sentir reflejado ahí. Claro, porque además tenéis que enfrentar problemas, tenéis que lidiar con distintas cosas, más encima lidiar con esta violencia. Con los problemas personales, claro, que también juegan mucho. Claro, porque también todo este escándalo uno se lo lleva para la casa también. Pues por supuesto. Porque uno se lo puede llevar para la casa compartiéndolo por ahí nomás para no preocupar, generalmente puede pasar eso. Y ahí, perdona que te interrumpa, pero que es súper importante porque la familia aquí es relevante. Claro. ¿Tu familia te apoyó? ¿Qué te decía? Totalmente. ¿Tenían miedo? Porque es justo temor de que te pasara algo grave. Tenían miedo, pero yo también les minimizaba un poco las cosas. Pero ya cuando salí en la televisión, pero ahí, imposible ahí ya yo no podía llegar contando una historia, no, sino que además que venía ahí con pero si estaba amenazado de muerte. Pues. Claro, entonces ahí ya fue y yo les dije, quédense tranquilos, si no va a pasar nada. No va a pasar pero nada. siempre me apoyaron. ¿En quién confiabas tú? ¿Eres un hombre de fe? ¿Confiabas en algo? Sí. Mira, soy católico, como uno diría, bien al peo, porque... Sí, como todo. Pero sí, yo confío, yo creo que tuve una ayuda, por decirlo de alguna forma. Porque, ¿sabes qué? Hay un dicho que te dice, Dios no va a poner sobre tus hombros más del peso que tú puedas llevar. Y a lo mejor fue eso, pero que me cargó casi al máximo. Sí, y pudiste salir. Y pude salir, y bueno, tuve la ayuda de mi familia, obviamente, porque todas estas decisiones que uno toma también las toma en base a eso, porque nosotros tenemos un concepto de familia que para nosotros la familia es lo más importante. ¿Qué harías nuevamente? Porque esta pregunta para mí es súper importante al hacértela a ti, porque eres una persona que además tiene formación, eres ingeniero en finanzas. Mira, yo no era tan estudioso y después me puse estudioso porque después hice el diplomado posgrado de administración de la Adolfo Ibáñez, después hice el MBA de la Adolfo Ibáñez. Qué bueno que además sepan que la gente que sigue el comercio no es una persona que está embrutecida detrás de un motor. Claro. Y que para que funcionen los negocios que actualmente hay que meterle harta cabeza. Sí, pues no sabes qué es lo que pasa, además, así como un paréntesis. Sí, por supuesto. Fíjate que yo aprendí que uno tiene mucho de aprender de la gente que quizás nunca estudió nada. Porque esos gallos para mí son maravillosos. Por ejemplo, mi papá salió del colegio y se puso a trabajar igual que mi tío. Y sabéis que ellos de repente como que les daba vergüenza eso de no haber estudiado. Y yo le decía, papá, tío, ustedes han logrado lo que muchos tipos, con todos los títulos que puedan tener, a mí una no vez me podido preguntaron lograr. qué eran los valores en una clase con un taller de alumnos. Y en el momento que me la preguntan, yo digo, lo primero que se me ocurre es un faro. Es un faro que te guía en la oscuridad. Sí. Cuando no sabes el camino, el valor es la luz que te dice para allá hay que ir. Para allá hay que ir. Claro. ¿Qué mensaje le darías tú al comercio, a los empresarios, a la gente que está en el turismo, a los emprendedores de este país para avanzar con decisión en la consecución de sus proyectos? ¿Deben involucrarse en los problemas sociales o solo aislarse en su local? No. ¿Deben tratar de levantar la voz y organizarse? Yo creo que hay que organizarse, porque si quieren ir cada uno en forma individual a actuar ante la autoridad, no va a lograr nunca nada. Primera cosa. Segundo, eso en términos estratégicos. Segundo, es bueno tener también y buscar puntos comunes porque uno va entendiendo la problemática y las cosas que vamos enfrentando entre todos, y ahí es cuando se produce a lo mejor en cierta medida también tener una conciencia social, porque somos varios y entre varios vamos a tratar de llevar lo más importante, no tanto las cosas individuales. Yo soy capitalista, entonces yo pienso sí, en temas individuales, pero sé que solo no logro nada. Entonces,
yo creo que ahí se logra también, empieza uno a entender, además que el comercio, ya sea empresas, grandes empresas, comercios, pymes, etcétera, lo que sea, mira, al final también nosotros tenemos que demostrar que nosotros no somos el ogro o el demonio que ha pintado siempre a la izquierda. Porque es cosa de ver cuánta gente trabaja con uno, es cosa de ver si las personas, ¿por qué siguen trabajando con uno? Y tú tenés problemas cuando no quieren trabajar contigo. Y ocurre mucho. Y ocurre, claro. Sobre todo en tu rubro de sí, del restaurante. Claro, y la empresa, hay mucha vacancia ahí. Exacto. Hay mucha rotación en general. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, uno también va creando esta conciencia, además que uno trabaja con personas. Con personas. Si al final son personas. Son personas, a lo mejor. A veces a mí me cuesta quizás expresarlo porque yo toda la vida, excepto cuando trabajé en una empresa antes de llegar acá, porque yo no llegué trabajando al tiro aquí al negocio, yo trabajé en otra empresa en donde yo aprendí a trabajar y la verdad que es una empresa donde aprendí a trabajar bien, porque había valores dentro de la empresa. Habrán habido problemas también, porque, no sé, pues en todos lados hay problemas, pero era una muy buena empresa, todavía lo es, que es Canon, hoy día de sábana y cubrecamas. Es una muy buena empresa, por lo menos hasta donde yo trabajé, yo la verdad que agradecido totalmente de haber podido estar ahí. Y eso como que también conjuga que cuando tenemos ciertos valores, nosotros tenemos que hacerlos chorrear hacia nuestra gente también y generar esa cultura. Entonces, no hay que creer que el empresario obviamente trabaja y las empresas están para crear riqueza, obviamente, pero también dentro de esa creación de riqueza todos se llevan algo, Entonces lo importante y para que funcione es que todos en este negocio que estamos haciendo entre trabajadores y empleadores, porque al final es un negocio que hacemos entre todos, todos podamos lograr lo que queremos. Y eso cuesta mucho, pero no es imposible. No es imposible. Yo te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo, tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Muchas gracias. No, gracias a ti, porque qué gusto verte después de tanto tiempo. Sí. Interesante entrevista, estábamos conversando con el equipo mientras veíamos cada una de las imágenes donde conocimos bastantes anécdotas también de Carlos, ¿verdad? Quien nos fue a comerse un rico sándwich a la ex fuente alemana. Y bien, antes de continuar te quiero contar que en Santa María Oriente siempre hay algo para ti. Un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. Y recuerda, en Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para toda la comunidad. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, un programa muy entretenido donde nos reímos, ¿verdad? Conocimos distintas anécdotas, distintas historias y te dejamos, ¿verdad?, al tanto de todo el quehacer nacional. Te esperamos el próximo jueves a las 23 horas, siempre por las pantallas de Vive. Nos vemos, hasta la próxima.